Bien, vamos a ver una pequeña aplicación con respecto a la explicación anterior. Para ello, yo tengo acá un archivo que lleva por nombre registros. Recuerden que la extensión de los archivos de Excel en la versión 2007 es .xls, más o menos así, ¿no? Por ejemplo, registros, digo acá, punto XLS, XLXS, XLSX, así. Bien, voy a abrir. Y yo aquí tengo ya escrito una lista de alumnos, ¿sí? Una lista de alumnos, las cuales es una lista pequeña, una base de datos muy pequeña. Y yo deseo pues empezar a darle los formatos respectivos, ¿sí? Observen que acá la primera pestaña tiene las mismas opciones que el Word 2007. Bien, vamos a comenzar con la modificación y el mejoramiento de esta pequeña base de datos. Para ello, lo primero que voy a hacer es completar la numeración. Para ello digo acá, ¿no? Eh, Voy a hacer referencia a que este va a ser la numeración y digo lo siguiente. Voy a colocarle acá en la parte superior un pequeño círculo que lo obtengo con la combinación de teclas Alt 167, más o menos así. Y empezaría aquí a colocar 1, 2. Suficiente con los dos primeros números. Selecciono ambos números y lo puedo hacer o puedo rellenar arrastrando desde la parte inferior derecha. De la siguiente manera, arrastro y empezará a rellenar los números. Pero como ya tengo una cantidad de registros, lo que hago es simplemente ubicarme en la parte inferior izquierda y ya no voy a arrastrar, simplemente presionamos doble clic y automáticamente se rellena. Si tuviéramos más registros, 20, 30, 40, entonces simplemente hacer doble clic. Nuevamente, observen aquí, me ubico, ya no voy a arrastrar, simplemente voy a presionar doble clic en la esquina inferior derecha. Eso es siempre y cuando ya tenga una pequeña base de datos, ya tenga una lista de alumnos. Antes no puedo hacer ello. Por ejemplo, no puedo escribir acá 1, 2 y dar doble clic, porque no va a rellenar nada, porque aquí no hay absolutamente nada. En cambio yo acá al menos tengo una cierta cantidad de registros y ya al hacer doble clic sí lo va a rellenar. Bien, empiezo a darle las alineaciones respectivas. Aquí está alineación, centrar. Y acá lo único que hago es colocarle apellidos y nombres, ¿no? Apellidos y nombres. Ahí está. Si deseo lo puedo llevar al centro. Aquí está. Y quiero obtener una vista previa, ¿no? Siempre y cuando yo desee mandar a imprimir. Recuerden que yo puedo ir modificando el ancho tanto de las columnas como de las celdas. En la parte inferior, perdón, en la parte superior, yo tengo un pequeño icono que me permite tener una vista previa de cómo va a quedar el documento antes de enviarlo a imprimir. Voy a visualizarlo con la combinación de teclas Control F2. Yo aquí tengo, bueno, la hoja está en horizontal y tengo una vista previa de cómo quedaría el documento. Como es un registro, una pequeña base de datos, la idea es
trabajarlo más o menos como lo hemos trabajado las tablas. Más o menos que esté resaltado las celdas para tener un mejor control de ellas. Entonces lo que hago es simplemente seleccionar la base de datos o el rango de registros, el cual voy a modificar. Luego voy aquí en este pequeño botón donde se encuentran los bordes de las celdas. Como yo quiero que todas las celdas tengan bordes, simplemente digo acá todos los bordes. Le doy un clic y automáticamente aparece ya el rango con celdas o en todo caso con líneas ya más notorias. Vuelvo a presionar las teclas control F2 y ahí está. Ya tengo pues al menos mi base de datos ya más resaltado, más notoria. Y empiezo a darle unos pequeños colores. Puedo sombrear aquí y acá sombreado, color de relleno, más o menos así, y aquí también. De esa manera pues voy modificando el color y la forma pues de mi pequeña base de datos. Bien, ahora empezaremos a colocar el nombre de los cursos para colocarle pues sus respectivas notas y obtener pues sus promedios, etcétera, etcétera. Vamos a colocar aquí por ejemplo matemáticas, aquí por ejemplo CTA, aquí religión, aquí inglés, y observen cómo poco a poco eh, la tabla se va haciendo pues más grande. Tengo por aquí por aquí comunicación, perdón, comunicación y así. Entonces observen lo siguiente. eh, Comunicación, fíjense, el nombre comunicación se ha pasado de la celda, ¿sí? Ya no está dentro de la celda H4, se ha pasado un poquito más. Lo mismo pasa con matemáticas, medio que la S no se está notando muy bien, ahí está. Entonces lo que hacemos simplemente es lo siguiente: vamos a hacer que la letra ocupe o la celda ocupe el tamaño del contenido. Simplemente nos ubicamos en el borde de la columna y presionamos doble clic. Ahí está. Al igual que acá en comunicación, al borde de la celda y ya está. Ahora sí, ya todos están dentro de sus respectivas celdas. Pero el detalle también es el siguiente. Así como se puede realizar de manera individual, celda por celda o columna por columna, también puedo hacerlo de manera grupal. Simplemente selecciono las columnas que voy a modificar y es como si fuera una sola columna. Doble clic al extremo y ahí está. Automáticamente observen cómo las columnas se han modificado de acuerdo al contenido que existe en la celda. Voy a dar una vista previa, control F2 y ahí está. Más o menos quedaría así. Y ahora lo que hago es colocarle pues bordes. Aquí todos los bordes, un clic y automáticamente
va a rellenar pues con bordes. Ahí está la vista previa, más o menos quedaría así. Ahora voy a empezar a darle más color. Para diferenciarlo voy a colocarle color amarillo, ¿sí? Y fíjense que el tamaño de las celdas no es el mismo. Por ejemplo, yo voy a colocarle aquí una nota, por ejemplo 18. Voy a colocarle en CTA 15, religión 17, inglés 13 y comunicación 14. Observen que cuando yo ingreso los números, siempre los números, por ser números, se van a ubicar al lado derecho de la celda, mientras que las letras se van a ubicar al lado izquierdo. Números al lado derecho y letras al lado izquierdo. Entonces lo que hacemos simplemente es eh, alinear todas las celdas de este rango hacia el centro, para no hacerlo de manera individual. Ahí está, todo está al centro. Y cuando vuelvo a escribir para el siguiente registro una nueva nota, por ejemplo 12, ya está ubicado al centro. 11, 10, 15, 15. Ahí está. Ahora, pero como lo que voy a ingresar es notas, no necesito que la celda sea tan ancha, tan grande. Suficiente con que tenga ese tamaño para poder ingresar números o valores de 2 dígitos. Entonces lo que me está ocupando espacio es el contenido o el tamaño o la cantidad de dígitos que tiene la palabra matemática, la cantidad de dígitos que tiene la palabra religión, así como comunicación. Entonces, si se desea modificar esto, vamos a tener que modificarlo de la siguiente manera. Vamos a cambiar la orientación de las palabras. Ya no deseo que estén de manera horizontal, sino de manera vertical. Para ello es bastante sencillo. Simplemente seleccionamos y nos vamos a la opción de alineación. O aquí está. Al darle un clic aquí, aparece pues una ventana de diálogo para hacer las respectivas modificaciones. Entonces lo que hacemos es mover la orientación del texto a vertical. Aceptar y ahí está. Se ha modificado la orientación del texto a vertical. Lo puedo hacer también utilizando este pequeño botón de orientación, que ya vienen los cambios o ya vienen ya las orientaciones de los textos predeterminadas. Lo puedo colocar de manera angular, puedo colocarlo al revés, en el caso de nosotros de manera vertical, hacia arriba, hacia abajo, según pues la necesidad de cada usuario. Y ahora lo que hacemos simplemente es volver a seleccionar y doble clic al extremo de la celda, de la columna, y automáticamente pues se ajustará al contenido ya de los dígitos que se encuentran dentro de cada curso. Vamos a volver a modificar, voy a resaltarlo, negrita, y voy a modificar la orientación. Quiero que esté girado hacia arriba, así. Quedaría más o menos así. Pero observen aquí cómo ha quedado apellidos y nombres y
el encabezado de la numeración. Yo quiero que también esto aparezca al centro. Primero voy a modificar de color. Ahí está. Y quiero que aparezca al centro. Entonces tengo que ingresar nuevamente a las opciones de alineación. Selecciono y opciones de alineación. Un clic. Y aquí vamos a trabajar con la alineación del texto. En este caso acá tenemos dos opciones. ¿Sí? Dos opciones, una alineación horizontal y una alineación vertical. El texto está en este momento, el texto seleccionado está ubicado de manera horizontal en el centro, ahí está en el centro, pero verticalmente está en la parte inferior. O sea, horizontalmente está centrado, pero verticalmente no, verticalmente está en la parte inferior. Y acá tenemos pues las diferentes opciones por cada alineación de texto. Está izquierda, derecha y en vertical, superior, centrado, en el centro inferior. Fíjense qué pasa cuando yo selecciono en vertical, superior, aceptar, y el texto se va hacia la parte superior de la celda. Todo esto lo podemos verificar. Ahí está, horizontalmente está centrado, pero verticalmente no. Entonces, para corregir ese error, damos un clic en la opción vertical y seleccionamos central. Horizontalmente centrado y verticalmente también centrado. Aceptar y ya está. Negrita, ahí está. De esa manera pues quedaría con una mejor presentación nuestra pequeña base de datos. Una vista previa y quedaría más o menos así.